Buenas tardes, vamos a continuar con el material que le corresponde a ciencias. En esta ocasión vamos a trabajar el tema de potencial eléctrico. Si recuerdan, ya hemos trabajado la parte teórica de potencial eléctrico. El día de hoy corresponde el cálculo de un ejercicio. En la página 63 está este material. Dice acá, ¿cuánto trabajo se necesita para llevar un electrón? Es importante analizar las cosas desde el principio. Cuando habla de trabajo, hablamos del trabajo que mencionábamos en la ecuación. Se necesita para llevar un electrón. La palabra electrón me está haciendo referencia a una carga eléctrica negativa. Es por ello que no vemos que dice una carga que vale tantos coulombs, sino que me está hablando solamente del electrón. Para alguien, lo más probable es que piense, bueno, ¿y entonces cuánto vale la carga? ¿Cuánto vale Q? Cuando alguien dice la palabra protón o electrón, ya nos dice la carga, porque el electrón y el protón tienen una carga establecida que ya veremos de cuánto es. Eso es fijo. Siempre que se diga electrón y protón, pues esa carga ya va a tener un valor definido. Bueno, ¿cuánto trabajo? Sería la T. Se necesita para llevar un electrón, sería la Q, desde la terminal positiva de una batería de 24 voltios. ¿Quién es este 24 voltios? En la clase de Zoom, en la teórica, hablábamos de que la diferencia de potencial se entendía como 24 o como voltaje, ¿verdad? Entonces, estos dos son los que valen 24. El voltaje de A menos el voltaje de B da 24. O sea, esto lo voy a reemplazar por 24. La T, que ya sé que es la incógnita, y la Q, que ya sé cuánto vale la carga de un electrón. Pero, como esta es la ecuación que voy a usar y me piden el trabajo, lo primero que voy a hacer es un despeje. Entonces, lo que debo hacer es pasar este Q a multiplicar a la diferencia de potencial. Y me va a quedar que el trabajo es igual a la diferencia de potencial por Q. Ya hemos definido la ecuación y el despeje que va a tener. Vemos entonces cómo es importante que la teoría se cumpla. Si no supiéramos que la diferencia de potencial es el mismo voltaje, no sabríamos que ese 24 está haciendo referencia a la diferencia de potencial. Aquí está y se ha dejado por escrito, ¿verdad? La diferencia de potencial es el voltaje, por lo tanto la diferencia, el voltaje de A menos el voltaje de B es 24. Entonces, como teníamos que esta diferencia de potencial se multiplicaba por la carga, entonces el 24 voltios, que es la diferencia potencial, por lo que vale la carga. Y aquí es lo que decíamos, un electrón tiene una carga eléctrica de menos 1.60 por 10 a la menos 19 coulomb. Y eso es siempre. Un electrón tiene esa carga. 2 electrones tendrían el doble de eso. 3 electrones tendrían el triple de eso, ¿verdad? Al hacer la multiplicación nos da 3.84 por 10 a la menos 18 joules. Es importante este diagrama. Acá nos muestra cuándo crece y cuándo cae el potencial. Recordemos que entre más cerca, decíamos en la clase de Zoom, entre más cerca están las cargas, el potencial incrementa. Y cuando se separan, el potencial disminuye. Esto fue tratado en la clase de Zoom. Hemos logrado determinar entonces que el trabajo que realiza el campo eléctrico en desplazar el electrón es de 3.84 por 10 a la menos 18 joules, generándose un trabajo de esa magnitud. Bueno, hemos realizado nuestro ejercicio correspondiente a el uso de la ecuación de la diferencia de potenciales para cargas desplazadas dentro de un campo eléctrico. Esperemos realizar más ejercicios en el próximo video y en la clase de Zoom. Muchas gracias.